bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Dojo. En este episodio quería hablar con ustedes sobre la visión sistémica que uno puede tener sobre los katas. Con ello me refiero a que hay muchos maestros que proponen la idea de que un kata es un sistema completo de defensa personal. Y quería mirar al kata Naifanchi o Naihanchi o Teki, como se le dice en Shotokan, desde esta perspectiva, ¿no? He sabido que antiguamente los katas clásicos eran considerados katas sistémicos. Es decir que cada kata contiene en su interior toda la información necesaria para conformar un sistema completo de karate. En 1926, Motobu Choki Sensei escribía que Naifanchi, Pasai, Shinto y Rohai son estilos que ya no se encuentran en China y solo en Okinawa son artes marciales activas. Esta es una traducción propia que hago, es un artículo que leí en internet. Pero como se puede observar, Motobu Sensei se refiere a esos katas como estilos y sistemas marciales. Así que como tal, un kata debe imperativamente proponer una estrategia central, así como los métodos técnicos y tácticos necesarios para cumplir con sus objetivos estratégicos. Si no lo hace, el kata no puede cumplir con los requisitos básicos de un sistema marcial, ¿no? Es mi absoluta convicción de que un sistema marcial no es un conglomerado arbitrario de técnicas. A veces uno ve sistemas eclécticos que dicen: no, nosotros tenemos las mejores patadas de taekwondo, los mejores golpes de Shotokan y las mejores llaves de judo. Para mí eso no es un sistema, sino es un simple conglomerado de técnicas. La definición de un sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. O sea que un montón de ladrillos apilados no hacen una casa. La casa es el resultado de la aplicación física, usando los ladrillos como medios, ¿no?, de una concepción arquitectónica y de ingeniería. Lo mismo rige en relación a los katas. Primero surgió una idea o un concepto en la mente del creador del kata. Esa idea o concepto fue plasmada y expresada en el kata. Para cumplir con los multifacéticos objetivos de un sistema marcial, un kata debe codificar información a varios niveles. Esta información codificada abarca ámbitos muy dispares, ¿no? Va desde lo específico al practicante, ¿no? O sea, su desarrollo técnico, físico, etc., a lo específico al combate, estrategia, táctica y técnica, ¿no? Es mi opinión que en orden de poder servir como fundamento de un sistema marcial, un kata debe atender a las siguientes áreas. En primer lugar, la físico-técnica. O sea, en este nivel el kata trabaja a dos frentes, ¿no? Por un lado, el kata debe proponer el vocabulario técnico del sistema, es decir que a partir de las técnicas presentes en el kata se deriva el espectro técnico del sistema, ¿no? Tomemos por ejemplo el Enpi, el golpe de codo, ¿no?, que está presente en el Naifanchi. El kata no necesita enumerar todas las variaciones de esta técnica. Solo es necesaria una expresión técnica singular para representar a todas las formas posibles que la técnica pueda tomar, ¿no? En otras palabras, si el kata contiene un Enpi, te está diciendo que todos los Enpis contienen los mismos parámetros y caen dentro del mismo marco táctico del kata. Por lo tanto, en tu búsqueda de bunkai apropiados, debes tomar en consideración otras posibles variantes de Enpi, más allá de que no aparezcan en el kata, ¿no? Aquí es pertinente hacer la observación de que, por redundante que parezca, que las técnicas presentes en el sistema deben corresponder al concepto estratégico central del kata. No puede ser de otra forma, ¿no? Pero el kata no puede limitarse a proponer un conjunto de técnicas. También debe proponer su forma de ejecución y el contexto táctico en la que deben ser ejecutadas. Por un lado, debe funcionar como contexto de desarrollo de atributos físicos del practicante, coordinación, balance, fuerza, etc., ¿no? Pero es a través de la práctica del kata y todo su universo, o sea, Kihon, Renraku Wasa, Kakie, Tegumi, Bunkai, Kumite,
es a través de esa práctica que el practicante desarrolla las cualidades físicas necesarias para cumplir los objetivos estratégicos del sistema. También tenemos el desarrollo técnico del practicante. Esta área de desarrollo da para toda una vida de estudio y entrenamiento. En esta estamos todos, desde el cinturón blanco hasta el 10º Dan. Esta área de desarrollo da para toda una vida de entrenamiento y estudio. En esa estamos todos, desde el cinturón blanco hasta el 10º Dan. El kata debe contener todos los elementos técnicos necesarios, no solo para la correcta ejecución de las técnicas presentes en el kata, sino también los elementos conceptuales que permitan el desarrollo y la maduración del practicante a lo largo de toda una vida de estudio y práctica. Aquí radica el quid de la necesidad de tener un sensei de experiencia y madurez que guíe nuestra mano en nuestra exploración de las profundidades conceptuales del kata. Nosotros comprendemos con nuestros conceptos. Si no tenemos el concepto, no podemos desarrollar la técnica. A menos que uno sea un genio marcial, ¿no? Este tipo de información es imposible de extraer del kata sin un guía que nos vaya abriendo el kata nivel por nivel, capa por capa. Muy a menudo es imposible ver más allá de nuestro horizonte marcial, ¿no? Pero con la ayuda y guía de un sensei, el camino se nos hace más fácil, menos arduo. Y por lo menos se hace más discernible, ¿no? Esta es la razón por la que hoy vemos tantos karatecas que no tienen ni idea de lo que se esconde bajo el iceberg y creen que conociendo la secuencia de movimientos y pudiendo ejecutarla con rapidez y explosividad, creen que saben el kata. Hace poco estaba viendo un video de un campeón mundial de kata, donde el joven sensei ofrecía su sabiduría sobre Bunkai y la aplicación marcial del kata con el que había ganado su medalla de oro. Y la verdad que me asombraba no solo la superficialidad de sus conocimientos técnicos, sino su total y completa ignorancia de los elementos tácticos necesarios a tener en cuenta para poder aplicar la técnica de karate en un contexto real. Esto no es una crítica al atleta. Con sus habilidades físico-motrices y un sensei que lo guíe y ayude en la exploración de todos los ámbitos del estudio de kata, podría llegar a ser un sensei de categoría mundial. Pero hoy, en cambio, es un atleta que puede ejecutar una coreografía de forma muy explosiva y con balance, coordinación y velocidad exquisitas, pero que muy lejos está de comprender y asimilar el karate codificado en ese kata. Otro nivel, y es muy importante, es el concepto estratégico central de un kata, ¿no? Distintos sistemas tienen diferentes concepciones de cómo resolver confrontaciones físicas. La divergencia conceptual surge del contexto social para el cual el sistema está diseñado, el objetivo estratégico a cumplir, así como de la experiencia y capacidad personal del creador, ¿no? Como ejemplo podemos nombrar los sistemas de combate o de defensa personal que se enseñan en las academias policiales y lo que se instruye a personal militar. Si bien el contexto social de ambos sistemas es el mismo, el papel a cumplir de los dos sistemas es completamente diferente y en consecuencia sus objetivos estratégicos. El policía debe poder defenderse y cumplir con sus funciones públicas con un mínimo de violencia y daño a los ciudadanos y dentro del marco que rige la ley. Por lo tanto, el concepto estratégico de un sistema para un uso policial girará en torno a la necesidad de proteger y controlar, no solo al policía, sino también a aquel sobre quien se aplica el sistema. Un sistema marcial militar no debe tomar en consideración la seguridad del oponente. El concepto estratégico central de un sistema militar girará en torno a la forma de causar la mayor cantidad de daño posible, en el menor lazo de tiempo posible y con las menores pérdidas posibles. El Naifanchi, visto desde una perspectiva de defensa personal civil, también tiene un concepto estratégico central. Para poder hacer un estudio en profundidad del kata y su bunkai, es necesario definir el concepto estratégico central y cómo plasmarlo a nivel técnico y táctico.
Un kata que no cumple estos requisitos no contiene los elementos necesarios para funcionar como el fundamento de un sistema marcial. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el concepto estratégico central de Naifanchi? Bueno, esto da para largo y muchas discusiones y muchas charlas, ¿no? Pero a nivel personal he llegado a la conclusión, tras muchos años de estudio y práctica, incluso 4 años donde me dediqué exclusivamente al estudio del Naifanchi, he llegado a la conclusión de que el concepto estratégico central de Naifanchi tiene 3 etapas secuenciales, ¿no? La primera es invasión, la segunda dominio y la tercera destrucción. El nivel de invasión tiene que ver con la invasión del espacio del contrincante y las diferentes formas de entrada a ese espacio. Tácticamente esta etapa puede tomar 2 formas. Una forma reactiva, donde la invasión se hace en respuesta a un ataque físico, o una forma preventiva, donde se invade el espacio físico del oponente antes de que ocurra el ataque inminente del contrincante, ¿no? Las formas de entrada pueden tener básicamente 4 formas, por lo menos vistas desde la perspectiva del río en que yo me he formado, ¿no? El Nagasu, que es parar el ataque y moviéndose con el cuerpo, uno se corre ligeramente de la línea de ataque de forma que la técnica de ataque es evadida, pero a un ángulo tan pequeño que permite que la energía del atacante sea utilizada en su contra. Y Nasu, que es evadir o desviar moviéndose bajo o alrededor de la técnica entrante, ¿no? Noru, que significa cabalgar, ¿no? Es como moverse en contacto con la técnica del atacante en orden de controlarlo. O ahogar su técnica. Es una forma como de Muchimi, ¿no? También tenemos el Irimi, que es entrar invadiendo el espacio del oponente y creando una oportunidad de ataque. Las puertas de entrada son básicamente 2, desde el interior del kama del oponente o desde el exterior, ¿no? En el segundo nivel, el dominio, es el dominio sobre 3 áreas: espacio, tiempo y estructura. El dominio en cualquiera de estas 3 áreas nos pondrá en una posición extremadamente favorable que prácticamente nos asegurará la victoria, ¿no? Si dominamos el espacio, o sea, no solo nos referimos al dominio del espacio propio, sino que al dominio sobre el espacio. El dominio sobre el espacio propio es un prerequisito para sobrevivir, ¿no? Pero el Maai y el dominio sobre el espacio del oponente es imperativo, ¿no? Donde ahí es imperativo imponer las necesidades tácticas propias por sobre las del atacante, por supuesto, ¿no? Si la iniciativa es nuestra, el dominio del espacio será el resultado de la invasión del espacio personal del atacante, ¿no? Y si por razones tácticas o jurídicas, ¿no? Decidimos entregarle la iniciativa al atacante, el dominio del espacio puede obtenerse usando uso de 3 métodos de movimiento básicos, ¿no? Que son el Ten-I, Ten-Tai y Ten-Gi. El Ten-I se refiere a mover el cuerpo fuera del alcance del oponente, ¿no? El Ten-Tai se refiere a las torsiones y los giros que se pueden hacer para esquivar y evadir el ataque del oponente. Y el Ten-Gi se refiere a dejar que el ataque fluya a la vez que se contraataca. El dominio del tiempo dependerá de si hacemos uso de machite o kakete. Machite es una forma reactiva del timing, por así decirlo, ¿no? Donde la iniciativa le pertenece al atacante. El kakete es una forma preventiva de timing, donde la iniciativa nos pertenece a nosotros y donde atacamos de forma preventiva en reacción a la intención del oponente. Dentro de este eje, ¿no? Machite, kakete, encontramos 3 métodos de trato del tiempo en relación al oponente. En un extremo del espectro, en kakete, encontramos el concepto de Zen. Zen es un
ataque preventivo, en donde nuestro ataque tiene lugar en respuesta a la intención de agresión del oponente, ¿no? En el otro extremo, en el machite, encontramos los métodos de Go-no-Sen y Sen-no-Sen. En Go-no-Sen, el timing es reflectivo. La técnica del atacante es bloqueada o procesada de alguna forma que impida su objetivo, ¿no? Antes de lanzar nuestro contraataque. Sen-no-Sen es un contragolpe simultáneo al ataque del oponente, ¿no? El contragolpe tiene lugar al mismo tiempo que el ataque del oponente, pero conecta antes que la técnica del atacante. El dominio estructural se refiere a la capacidad de debilitar la integridad estructural del oponente. Esto puede tomar la forma de cualquier técnica que cumpla ese fin. Puede ser un ataque a lo largo de las líneas estructurales, puede ser Kuzushi, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es lograr una supremacía estructural, donde el oponente vea mermada su capacidad de acción y donde mi capacidad de acción sea cuantificada, ¿no? El tercer nivel es destrucción. Esta etapa tiene como objetivo la incapacitación del oponente, a un grado tal que le sea imposible continuar su agresión. Esto puede tener forma de golpes, estrangulaciones, etc. Lo que sí es necesario comprender cuando hablamos del Naifanchi es que este no es un kata diseñado para controlar o dominar a alguien. Naifanchi apunta a terminar un altercado de forma contundente e inmediata y debe ser utilizado únicamente en caso de peligro de muerte. Por esa misma razón, Naifanchi no hace uso especial de luxaciones y proyecciones, sino que hace primordialmente uso de técnicas percusivas dirigidas a áreas débiles del cuerpo. Esas debilidades pueden ser de carácter estructural o anatómico, ¿no? Esto es simplemente la parte estratégica o táctica del kata. Hay más niveles, ¿no? Como por ejemplo al nivel interno de cómo aprender a generar energía, los distintos métodos de generación de energía, etc. Pero eso lo dejamos para un próximo episodio.